Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Predica Vida Online. Predica Vida existe para internar obreros bíblicamente fieles para iglesias centradas en Cristo Jesús. Voy a eso otra vez. Predica Vida existe para internar obreros bíblicamente fieles para iglesias centradas en Cristo Jesús. Ya el mes pasado, enero de 2022, espero que disfrutaste el serie que estuvimos viendo en San Marcos, todo el libro de San Marcos. En este mes, en el mes de febrero, vamos a estar viendo todo el contenido de toda la verdad que está en el libro de Colosenses. ¿De qué se trata el libro de Colosenses? Si nosotros nos toca estudiar cómo podemos entender el libro de Colosenses, cómo podemos estar enseñando el libro de Colosenses. No tenemos mucho tiempo para ir en todos los detalles, fechas históricamente, contexto de la ciudad de Colosas, pero aquí vamos a estar viendo el contenido del libro y tratando de exponer cuál es el propósito principal de este libro y por qué la carta fue escrita por Pablo. Aquí entonces ya vemos ahí en el cuanto de Colosenses. Pablo está escribiendo esta carta tal vez en una ciudad que él nunca había visitado, pero él había escuchado de la fe de estas personas ahí en el Colosenses. Y entonces, para ayudarnos a ver precisamente de lo que se trata todo el libro de Colosenses en esta más o menos introducción en el capítulo 1, vamos a estar viendo algunos temas que nos ayude a entender esta carta. El tema principal que estamos viendo en la carta es que sigue en Cristo. Sigue en Cristo Jesús, porque Él trae restauración de todo el mundo. La pregunta que queremos mantener en nuestras mentes es esta: ¿qué pasa cuando el Evangelio llega a tu ciudad? ¿Qué pasa cuando el Evangelio llega a tu ciudad? En tu corazón, en tu familia, tu sociedad. ¿Qué pasa cuando el Evangelio llega? La respuesta es esto: restauración de corazón, restauración familiar, restauración de la sociedad donde tú vives, del pueblo donde tú vives. Es restauración de todo el mundo. Vamos a mantener eso en nuestras mentes mientras estamos viendo las divisiones en este primer capítulo. 3 divisiones. Número 1, vamos a estar viendo los colosenses están en Cristo. Versículo 1 hasta el versículo 14. Los colosenses están en Cristo. No sé si tú has tenido experiencias donde alguien empezó a cuestionar tu fe, donde tal vez alguien estaba buscando para hacerte dudar si en serio es cierto que tú eres una persona auténtica que sigue a Cristo Jesús. Lo que está pasando aquí en el libro de Colosenses, Pablo, la primera cosa que hace es confirmar, es asegurar, es persuadir a los colosenses que están en el Cristo Jesús. Son auténticos. Entonces aquí tal vez tú has ido a una tienda y tuviste un billete así que entregaste a la persona atrás del cajero, y la persona empezó a examinar el billete y es que están checando en serio este billete es auténtico o no. Aquí Pablo lo que hace, la primera sección está diciendo: ustedes son auténticos, ustedes son verdaderos, en Cristo Jesús son completos.
Entonces vamos a estar viendo la primera sección. En el versículo 1, si puedes ver, Pablo es el apóstol, es el enviado de Cristo Jesús. Y vemos ahí él llega a punto. ¿Quiénes son los colosenses? Versículo 2, son santos, están en Cristo Jesús. Todos que han rendido sus vidas en Cristo Jesús son santos, apartados por Dios. Entonces vemos ahí mismo en el versículo 2. Vemos que es Dios que da la gracia, porque ellos han recibido el evangelio de gracia. Y ellos están en el Dios. Y así a través de ese evangelio de gracia, donde había enemistad, donde había contradicción, donde había apertura y separación de Dios, ahora sí hay paz. Mismo concepto lo puedes ver ahí en el mismo en el versículo 21. En el versículo 21, donde eran ajenos, lejos de Dios, ahora son uno en Dios. Uno en Dios, restaurado con Dios. Ellos son santos como Dios es santo. Auténticos, verdaderos seguidores de Cristo. Entonces Pablo en el versículo 4, si ves cómo menciona la fe que ellos que tienen en Cristo Jesús. La fe que tienen en Cristo Jesús, pero también vemos la evidencia de su fe. La evidencia de la fe es armonía, es el amor por uno a otro. Una persona no puede estar diciendo es que yo sigo Cristo Jesús, pero odio a los que están alrededor de mí. Odio a las personas en mi iglesia. No puede ser. La evidencia que una persona que anda en Cristo Jesús va a producir ese fruto del amor que estamos viendo. Pero ese fruto vemos que es el evangelio que trae el fruto. El evangelio está produciendo fruto, cambiando vidas, transformando corazones, familias, la sociedad, transformando el mundo. Ese es el evangelio. Llegó en la ciudad de Colosas a través de un siervo fiel. Mira conmigo ahí en el versículo 7, de un siervo fiel que se llama Epafras. Epafras predicaba el evangelio de la verdad. Vemos ahí en el versículo 5, si puedes ver ahí, esto es la palabra verdadera. Es el evangelio que predicaba Epafras. Epafras supuestamente fue uno de los alumnos de Pablo, tal vez entre el año 52 hasta 53 en el primer siglo. Y él, después de todo eso, siendo capacitado por Pablo, con otros también, como encontramos en el versículo 1, ahí Timoteo también fue un siervo fiel, juntos con Epafras. Ahí Epafras se dedicó mucho en la plantación de iglesias en diferentes ciudades. Entonces aquí en Colosas, Epafras había llegado, predicó la palabra de Dios, y la palabra de Dios, el evangelio, estaba produciendo fruto. Y Pablo llegó a confirmar que el mismo mensaje que Epafras estaba enseñando es el mismo mensaje del evangelio que está dando fruto en todo el mundo. Entonces aquí vemos precisamente lo que la palabra de Dios trae cuando llega en nuestros corazones, cuando llega en nuestras familias, cuando llega en la sociedad. Ese evangelio en el versículo 5 es en donde la gente van a tener esperanza. Los colosenses tienen su esperanza. Este evangelio es la palabra verdadera. Este evangelio, versículo 6, es la gracia de Dios en verdad. Este evangelio, versículo 12, es la gerencia de los santos en luz.
Este evangelio es el que trae todo transformación. A través de ello, en el versículo 13, nos rescata del dominio de las tinieblas a la luz. Este evangelio es evangelio de quién? Versículo 14, del amado Hijo de Dios, a través de quien Dios Padre ha hecho todas las cosas. ¿Qué pasa cuando el evangelio llega en tu corazón? ¿Qué pasa cuando el evangelio llega en tu familia? ¿Qué pasa cuando el evangelio llega en tu sociedad, tu pueblo, tu ciudad? Trae transformación, trae restauración de todo. Entonces ahí en el versículo 9 vemos que Pablo llega a orar por los colosenses. Él ha escuchado de su testimonio. Ellos ya han recibido el evangelio, la palabra verdadera. A través del versículo 8, el mensajero fiel, el mensajero verdadero, que es Epafras. En el versículo 9 llega a orar por ellos. Ya escucharon la palabra verdadera. Él está orando por ellos, que llegan a tener conocimiento y sabiduría y inteligencia espiritual. Ojo, obviamente muchas veces el versículo 9 se han tomado en un contexto cuando escuchas a alguien diciendo es que estoy tratando de decidir con quién me voy a casar, necesito inteligencia espiritual. Estoy tratando de decidir cuál carrera voy a tomar. Necesito esta sabiduría, Dios, por favor, dame inteligencia espiritual para entender y para ver. O tal vez tienes dos opciones de trabajo. Esta sabiduría, conocimiento e inteligencia no tiene nada que estar orando a Dios en decir, por favor, necesito saber cuál empleo tú tienes para mí. El conocimiento que Pablo está hablando es conocer a Cristo y Cristo crucificado. Conocer que simplemente en Cristo Jesús tienen todo lo que necesitan. Los colosenses, supuestamente lo que vamos a estar viendo los detalles que está en la carta, ellos estaban en peligro de ser engañados. Cuando alguien tal vez llegaba diciéndolos, necesitas algo más. Sí, está bien, qué bonito que tienes a Cristo, pero ya tienes estas reglas, tienes estas disciplinas, tienes estas algunas cosas extras. Aquí Pablo está orando por ellos, que llegan a tener conocimiento que solamente Cristo Jesús, toda sabiduría, que solamente en Cristo Jesús hay salvación, solamente en Cristo Jesús es su Señor, es su Rey, es su Salvador. Eso es lo que Pablo está orando por ese conocimiento, esa sabiduría, esa inteligencia espiritual, que ellos quedan convencidos y persuadidos que solamente en Cristo Jesús tienen todas las riquezas del mundo. Entonces, ahí vemos a los que estaban sujetos del maligno, de las tinieblas. En el versículo 13, ya son libres en el Cristo Jesús. Y en el versículo 10 es donde ya pueden andar como dignos sus vidas, llevando fruto, el mismo fruto en el versículo 10, mismo fruto hay en el versículo 6, el fruto del Evangelio, dando fruto, dando fruto. Entonces aquí vemos precisamente
que Pablo, en primer lugar, llega a confirmar: Colosenses están en el Cristo Jesús. No necesitan algo más. Ustedes son verdaderos, son santos, versículo 2. Ustedes han recibido el mensaje de la verdad. Versículo 5. Ustedes son auténticos. Ustedes están en el Cristo Jesús. En nuestro segundo punto, Cristo es su primo. Cristo es su primo, versículo 15 hasta el 20. Pablo llega a exponer como la mejor exposición de Cristo como el Rey de Reyes aquí en esta carta. Vemos ahí en los versículos de versículo 16 hasta el 20, vemos que Jesucristo es la imagen de Dios. Es el alfa y omega, primero en orden. Él es el primogénito de Dios. Cristo es el Rey de Reyes. Versículo 16, si puedes ver ahí conmigo, el versículo 16 nos dice que Él está, todo fue hecho por Él, todo. Piensa en el Génesis capítulo 1, la historia de creación. Todo fue hecho por Jesucristo. Versículo 17 dice: Él es ante todo, antes de toda la creación, antes de todo, Él es el Dios que siempre estaba allí, que siempre ha existido. Él es ante todo, antes toda la humanidad, toda la creación, es Jesucristo. Versículo 18, Él es la cabeza y Él es su primo sobre todo. Versículo 19, en Él está toda la llenura de Dios. Cristo Jesús llega a decir: ¿quieres conocer al Padre? El que ha visto el Hijo, ha visto el Padre. En Cristo está toda la llenura de Dios. Todo. Versículo 20 llega a decir que es Cristo Jesús trae reconciliación de toda humanidad y toda la creación. Cristo es el Rey de Reyes, es el Rey de la creación como Adán. Pero tristemente piensa en Génesis capítulo 3. El primero Adán decidió pecar. Fue destituido, separado de la gloria de Dios. Cristo Jesús fue obediente al Padre, el segundo Adán. Cristo Jesús, el Rey de la humanidad, de toda la creación, fue obediente. Y a través de su muerte a la cruz, trajo reconciliación entre Dios y los hombres. Reconciliación de toda la creación. Él es el Rey de Reyes. No sé si te dio cuenta cuántas veces la palabra toda, todo, toda, todo la vemos en estos versículos. Porque si en serio Cristo es el Rey de Reyes. Pablo dice a los colosenses: ustedes son verdaderos, auténticos, santos. Ustedes han recibido el mensaje de verdad, el evangelio. Ustedes están bajo del Rey de Reyes, el supremo. Cristo es supremo sobre todo. En el tercer lugar, nuestro tercer punto, forma de pregunta: ¿cómo eran los colosenses antes de Cristo? ¿Cómo eran? Vemos eso en el versículo 21 hasta el 23. En el primer lugar, 21, vemos que eran enemigos de Dios. Había enemistad entre Dios y los colosenses y toda la humanidad en la tierra.
Ellos estaban en sus pecados haciendo lo malo. Génesis capítulo 3. Pero ahora están reconciliados en Dios. Si tú y yo el día de hoy, Jesucristo es nuestro Rey, tú y yo estamos reconciliados con Dios. ¿Cómo sabemos eso? Mira conmigo, por favor, en versículo 22. Reconciliados. Cristo trae reconciliación con Dios. Cristo el Rey. Vemos por qué en el versículo 22. El propósito es para presentarnos delante de Dios sin mancha, sin reproche, delante del Padre, reconciliados con Dios, restaurados con Dios. Solamente Cristo Jesús necesitamos. No necesitamos más reglas, regulaciones. No necesitamos cosas extras. Cristo es suficiente. La palabra verdadera, el evangelio acerca de Cristo Jesús es suficiente. Es todo lo que necesitamos. Pero hay condición. ¿Dónde está? Versículo 23. Si ves ahí la palabra sí, sí, y luego el detalle que sigue. Si continuamos en el que, en la fe en quién, en Cristo Jesús. La misma fe, aquí en el versículo 23, en la misma fe vemos en el versículo 4. Los colosenses deben seguir en Cristo Jesús. Él es todo que necesitan. Los colosenses deben seguir en Cristo Jesús. Tú y yo debemos seguir en Cristo Jesús. Una pregunta para ti. Jesús ha traído cambio en tu corazón. Jesús ha traído cambio en tu familia. Jesús ha traído cambio en tu sociedad, en tu trabajo, en tu escuela. Jesús ha traído cambio en tu ciudad. Si Jesucristo es tu Rey, tú y yo debemos vivir bajo de su reino. Debemos saber que Él es todo lo que necesitamos y debemos seguir en Él. Entonces, la siguiente vez que alguien empieza a causar dudas, preguntando, ¿eres una persona auténtica, seguidora de Cristo? Ya tienes tu respuesta, como los colosenses. Versículo 2. Santos. Versículo 5. Han recibido la palabra verdadera, que es el evangelio. Pero hay que seguir en Cristo Jesús. Sí en Cristo. Sí en Cristo. Porque Él trae restauración de corazón, restauración de familia, restauración en la sociedad, hasta en todo el mundo. Entonces, la siguiente vez, cuando estás en una tienda, entregas un billete a alguien ahí en el cajero y empiezan a analizar, acuérdate que aquí Pablo confirma que los colosenses están en Cristo Jesús. Acuérdate que si tú estás bajo del reino de Jesucristo, que Él es tu Rey de reyes,
eres una persona auténtica en Cristo Jesús. Vamos a caminar ahí y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones. Adiós. Predica